Mi nombre es Elena Mendoza, tengo 62 años y el martes 15 de octubre a las 11:47 de la mañana mi esposo Roberto se carcajeó en mi cara dentro del Tribunal Familiar de Guadalajara mientras yo firmaba nuestro divorcio después de 35 años de matrimonio. Sus risas resonaron por toda la sala haciendo eco en las paredes mientras le decía a su abogado de traje italiano de 300,000 pesos. Mírala bien, licenciado. Elena va a terminar pidiendo limosna en las calles del centro. En 35 años nunca tuvo nada propio, ni una cuenta bancaria miserable, ni un carro viejo, ni siquiera un terreno baldío. Todo, absolutamente todo lo que existe lo construí yo con mi sudor mientras ella jugaba a ser contadora con sus libritos baratos de números que nunca sirvieron para nada real. El abogado, un hombre joven de unos 30 años con reloj Rolex que yo indirectamente había pagado, sonreía mientras revisaba los papeles del divorcio. Señora Elena, debe entender la realidad de su situación. Usted no tiene derecho legal a nada, porque nada está a su nombre. No hay bienes, no hay cuentas, no hay inversiones, no hay propiedades. Mi cliente está siendo extremadamente generoso al ofrecerle 3 meses de renta de un departamento pequeño en una zona popular para que se ubique. Son 15,000 pesos totales, más de lo que merece considerando que nunca aportó económicamente al matrimonio. Yo permanecí sentada en silencio con las manos cruzadas sobre mi bolso negro viejo y desgastado, ese mismo bolso que Roberto criticaba cada semana diciendo que parecía de sirvienta o de vendedora de mercado. La secretaria del juzgado, una muchacha joven de unos 25 años, me miraba con lástima profunda, como quien observa a una pobre anciana abandonada que va a terminar durmiendo en el parque Agua Azul. El juez Martínez, un hombre de unos 50 años con cara de hastío y aburrimiento, hojeaba los documentos mientras Roberto seguía riéndose con su abogado sobre mis pretensiones ridículas de querer, aunque sea la mitad de la casa que yo misma había limpiado por 3 décadas y media. Pero había algo que Roberto Hernández no sabía, algo que absolutamente nadie en esa sala podía imaginar ni en sus sueños más salvajes. Durante 20 años consecutivos, mientras él me humillaba en cada cena familiar diciendo que yo era un gasto más, un parásito económico, una vieja inútil que solo servía para gastar, yo había construido silenciosamente un imperio empresarial que valía 3,2 millones de euros, 68 millones de pesos mexicanos, el equivalente a 22 casas como en la que vivíamos. Y en exactamente 17 minutos, cuando el juez pidiera la declaración obligatoria de bienes, Roberto Hernández, el hombre que se creía el rey del universo, iba a recibir la lección más cara y humillante de toda su miserable vida. Una lección que lo dejaría llorando como un bebé frente a todos los presentes. Escucha esta historia hasta el final porque lo que está a punto de pasar te va a demostrar que nunca, pero nunca jamás, debes subestimar a una mujer trabajadora. Conocí a Roberto Hernández en 1987 cuando yo tenía 24 años recién cumplidos y él 26. Yo acababa de graduarme como contadora pública de la Universidad de Guadalajara con promedio de 9,7, la primera mujer de mi familia en pisar una universidad. Mi papá, don Aurelio, era albañil y llegaba a casa con las manos destrozadas por el cemento. Mi mamá, doña Carmen, vendía tamales afuera de la iglesia de Santa Teresita desde las 5 de la mañana, llueva, truene o relampaguee. Me enamoré perdidamente de Roberto porque era guapo como galán de telenovela, trabajador incansable y me prometió con palabras bonitas que juntos íbamos a construir un imperio empresarial que nos sacaría de pobres para siempre. Los primeros 3 años fueron color de rosa, o al menos eso creía mi corazón enamorado. Yo trabajaba de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde en un despacho contable del centro ganando 8,000 pesos mensuales. Pero eso no era todo. De 7 de la noche a 12 de la medianoche llevaba la contabilidad completa de 3 pequeños negocios por mi cuenta. Una tlapalería, una tapicería y una tienda de abarrotes. Los sábados trabajaba de 8 a 8 y los domingos de 8 a 2 de la tarde. Cada peso, cada centavo que ganaba iba directo para la casa, para pagar la renta de 2,000 pesos, la comida, la luz, el agua, el gas, todo. Cuando Roberto decidió que quería poner su propio taller mecánico, yo fui la que hizo el milagro financiero. Trabajé turnos dobles durante 2 años completos sin descansar un solo día. Me levantaba a las 4:30 de la mañana para hacerle el desayuno completo con huevos, frijoles, tortillas hechas a mano y café de olla.
Trabajaba hasta la 1 de la mañana haciendo declaraciones de impuestos para pequeños comerciantes que pagaban en efectivo. Dormía 3 horas diarias. Mi cuerpo me dolía tanto que lloraba en silencio en el baño para que Roberto no me escuchara. Junté 150,000 pesos para el enganche del taller, peso por peso, negándome todo. Usé los mismos 3 vestidos durante 4 años. Mis zapatos tenían las suelas despegadas y las pegaba con Resistol 5000. Comía una vez al día para ahorrar, mientras Roberto se compraba camisas de marca y salía con sus amigos a tomar cerveza. Yo contaba monedas de 10 pesos para completar el enganche de su sueño. El taller empezó a dar dinero al tercer año y todo cambió como si me hubieran cambiado al esposo. De repente yo ya no era su compañera de vida, sino la vieja que no entiende de negocios reales de hombres. Empezó a llegar a las 2, 3 de la mañana oliendo a perfume barato de mujer. Mi comida que antes amaba ahora era basura que no servía ni para los perros. Elena, ya no eres la muchachita flaca y bonita con la que me casé, me decía frente a sus hermanos, mientras todos se reían. Ahora pareces una señora fodonga del mercado de abastos con esas fachas horribles que usas. Pero el momento que cambió mi vida para siempre fue una noche de julio de 1998. Roberto llegó borracho con sus amigos a las 3 de la mañana. Yo estaba en la mesa de la cocina terminando una declaración anual urgente. Me gritó frente a todos: miren a la gran contadora que no sirve ni para ganar dinero de verdad. Vive de lo que yo le doy como limosna. Es un parásito con título universitario. Sus amigos se rieron. Uno dijo: pobre Roberto, te salió cara la vieja. Esa misma noche, mientras Roberto roncaba como marrano, tomé la decisión más importante de mi vida. Don Manuel, uno de mis clientes del despacho, tenía un pequeño taller textil en quiebra. Producía uniformes escolares, pero no sabía nada de administración. Me debía 30,000 pesos de honorarios atrasados. Le propuse un trato: me paso el taller como pago y yo le doy 2 años para recomprar si quiere. Aceptó al día siguiente. El taller era un desastre total. 4 máquinas de coser viejas, telas amontonadas, deudas por todos lados. Pero yo veía potencial. Sin decirle absolutamente nada a Roberto, empecé a trabajar de 10 de la noche, cuando él ya estaba dormido, hasta las 3 de la mañana. Le dije que tenía más clientes de contabilidad. Ni preguntó por qué estaba ocupado con sus amantes que yo fingía no conocer. Te voy a confesar algo que nunca le he dicho a nadie. No todo lo que hice fue 100% legal al principio. Subdeclaraba las ventas para pagar menos impuestos. Compraba tela de contrabando china que entraba por Manzanillo sin facturas. Pagaba a las trabajadoras en efectivo sin registrarlas en el INSS los primeros 6 meses. Usaba facturas falsas que me vendían en el centro a 50 pesos cada una. No me enorgullece, pero era la única forma de sobrevivir y crecer rápido. El primer año fue un infierno. Mis manos sangraban de coser porque yo misma tenía que terminar los pedidos. Me quedaba dormida parada en las máquinas. Una noche me cosí el dedo índice por accidente y tuve que arrancármelo yo misma sin gritar para no despertar a Roberto. La cicatriz todavía la tengo, pero aprendí todo: telas, costuras, patrones, tendencias, costos, márgenes, todo. Para el segundo año ya tenía 3 empleadas de confianza. Mujeres abandonadas como yo que necesitaban dinero urgente. Les pagaba bien, pero les exigía silencio absoluto. Para el tercero ya éramos 10. Para el quinto año mi taller se había convertido en una fábrica mediana con 35 empleadas fijas trabajando en 2 turnos. El golpe maestro llegó en el 2003. Walmart México necesitaba un proveedor urgente de uniformes escolares para toda la zona occidente. La empresa que los surtía había quebrado. Mi propuesta fue 35% más barata que la competencia. ¿Sabes por qué? Porque yo hacía todo: diseño, patrones, corte, costura, empaque, logística, entrega, cobranza, todo. Ese contrato me dejó 480,000 pesos de ganancia neta limpia en 6 meses. Roberto, mientras tanto, se quejaba de que el taller ya no dejaba como antes, que la competencia china lo estaba matando, que necesitaba renovar equipo, pero no había dinero. Yo lo escuchaba mientras mentalmente calculaba mi siguiente inversión. Compré mi primer local comercial en Plaza del Sol, 300 metros cuadrados, que renté inmediatamente a una farmacia Guadalajara por 35,000 pesos mensuales.
La empresa estaba registrada como Textiles Mendoza S.A.D.C. usando mi nombre de soltera. Las empleadas me conocían solo como señora Mendoza o doña Elena. Nunca supieron que era la esposa de Roberto. Tenía una oficina secreta en la zona industrial que Roberto jamás conoció. Ahí guardaba todos mis documentos, contratos, estados de cuenta, mi verdadera vida. Para cuando cumplí 50 años, mi imperio secreto consistía en una fábrica con 80 empleadas, 12 locales comerciales rentados generando 380,000 pesos mensuales, una flotilla de 6 camionetas de reparto y cuentas por cobrar de 3 millones de pesos. Mientras Roberto me humillaba diciendo que era una mantenida, yo ya tenía más dinero que el multiplicado por 20. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Le hubieras dicho la verdad a un hombre que te desprecia cada día de tu vida? ¿Le hubieras revelado que la vieja inútil que él humillaba era en realidad millonaria? No, verdad. Por eso esperé. Esperé el momento perfecto para destruirlo completamente. El desprecio de Roberto fue creciendo con los años como un cáncer que pudre todo lo que toca. Al principio eran solo comentarios pequeños aparentemente inocentes. Elena, ese vestido te hace ver más gorda de lo que ya estás, decía mientras desayunábamos los domingos. Elena, no hables cuando vengan mis clientes, no entiendes de negocios. Elena, mejor no opines, tu opinión no vale. Yo tragaba saliva y seguía adelante mientras mentalmente revisaba los pedidos de 50,000 uniformes que tenían que salir esa semana. La escalada de humillaciones se volvió pública y cada vez más cruel. En el bautizo del hijo de su hermano Miguel, Roberto se paró frente a 80 invitados con el micrófono en la mano. Quiero hacer un brindis especial por mi esposa Elena. La pobre, después de 25 años de matrimonio, sigue sin entender que el dinero no se hace con libros de contabilidad, sino con trabajo de verdad. Todavía me pide para el súper como si yo fuera Carlos Slim o Bill Gates. Todos se rieron a carcajadas. Su hermana María agregó gritando: por eso yo no estudié, ¿para qué sirve un título si terminas de mantenida? Más risas. Yo sonreí mientras calculaba que esa misma tarde había firmado un contrato de exportación por $300,000 con una empresa de Los Ángeles. Pero el tercer nivel de humillación llegó con Claudia Sánchez, su secretaria de 28 años con cuerpo de modelo y cerebro de mosquito. Roberto empezó a llevarla a todas las reuniones familiares, presentándola como su socia en nuevos proyectos empresariales innovadores. La sentaba en mi lugar en la mesa mientras yo servía la comida como si fuera la sirvienta. Claudia sí tiene visión empresarial moderna, no como otras que tienen mentalidad de ama de casa de los años 50, decía mirándome directamente con desprecio. Una Navidad, frente a mis propios hijos, Roberto le regaló a Claudia un collar de oro blanco que costaba 80,000 pesos. Para la mujer que sí entiende mi visión empresarial, dijo mientras se lo ponía. A mí me dio una licuadora de 1,200 pesos del Walmart. Para que hagas tus licuados dietéticos a ver si bajas esa panza, me dijo frente a todos. Mi hijo Carlos se rió. Mi hija Sofía dijo: ay mamá, es que si estás muy descuidada. La gota que derramó el vaso y destruyó cualquier resto de amor llegó el día de mi cumpleaños número 60. Era un sábado 15 de marzo. Yo había preparado comida para 20 personas pensando que la familia vendría a celebrar. Nadie llegó. A las 8 de la noche apareció Roberto con Claudia y dos maletas enormes. Elena, escúchame bien, porque solo lo voy a decir una vez. Esto se acabó definitivamente. Me voy a vivir con una mujer de verdad que sí me entiende, que sí me apoya, que sí aporta valor real a mi vida. No con una vieja gorda y amargada que solo sirve para gastar el dinero que yo gano. Tienes 2 meses exactos para salir de esta casa. 2 meses por consideración a los años que perdí contigo. Te voy a pasar 5,000 pesos mensuales por un año. Es más de lo que mereces considerando que nunca trabajaste realmente. Mi hija Sofía estaba parada en la puerta. Mi hijo Carlos estaba sentado en el sillón. Ninguno de los dos dijo una sola palabra en mi defensa. Carlos incluso tuvo el descaro de agregar: papá tiene razón, mamá. Nunca has trabajado de verdad. El título universitario no sirve si no produces dinero. Has vivido 35 años del trabajo de mi papá como una parásita. Sofía agregó con crueldad infinita: mamá, tal vez puedas irte con la tía Rosa a Tlaquepaque. Ella tiene un cuartito atrás donde guardan cosas viejas que podrías usar. Roberto continuó con saña: mañana viene mi abogado para que firmes el divorcio. No intentes pedir nada, porque no te corresponde nada.
Todo está a mi nombre como siempre debió ser. Si te portas bien y no haces escándalo, tal vez te aumente la pensión a 6,000 pesos. Esa noche, completamente sola en la casa que había limpiado con mis manos durante 35 años, en la cocina donde había preparado más de 10,000 comidas, lloré por última vez por Roberto Hernández. Después sequé mis lágrimas, saqué mi laptop escondida detrás de los trastes viejos y revisé mis cuentas bancarias empresariales. 3,2 millones de euros. 68 millones de pesos mexicanos. 12 propiedades comerciales valuadas en 23 millones. Una fábrica que facturaba 8 millones anuales. Inversiones en bolsa por $800,000. Todo a nombre de mi empresa. Todo ganado con mi sudor, mi sangre y mis lágrimas, mientras el imbécil de Roberto creía que yo era una mantenida. Abrí una botella de vino tinto español de 10,000 pesos que tenía guardada para una ocasión especial. Brindé sola en mi cocina, por el día que Roberto Hernández va a conocer quién es realmente Elena Mendoza, por el día que se va a arrepentir de cada humillación, de cada desprecio, de cada risa burlona, por el día que va a entender que la vieja inútil que votó como basura vale más que todo su taller, su casa y su amante juntos multiplicado por 20. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Has sentido como la persona que juraste amar toda la vida te trata como si fueras menos que nada? ¿Has llorado en silencio mientras finges que todo está bien? Sigue escuchando porque lo que viene ahora es la mejor parte. La historia real de mi fortuna multimillonaria empezó con ese taller textil quebrado que compré a don Manuel por 30,000 pesos de deudas, pero lo que Roberto nunca supo, lo que nadie supo, fue la estrategia meticulosa que usé para convertirlo en un imperio. Mi trabajo como contadora pública titulada me había enseñado los secretos que los ricos no quieren que sepas. El dinero silencioso es el dinero más poderoso. El dinero invisible es imposible de robar. Durante los primeros 5 años reinvertí cada peso de ganancia. Mientras Roberto gastaba 200,000 pesos en una camioneta Lobo del año, yo compraba máquinas de coser industriales usadas, pero en perfecto estado de fábricas que cerraban. Aprendí a coser profesionalmente, entendí las 27 tipos de telas, dominé los patrones complejos, estudié las tendencias de moda por internet hasta las 3 de la mañana. Mi primer contrato grande fue el que cambió todo. Walmart México necesitaba urgentemente un proveedor confiable de uniformes escolares para 200 tiendas de todo el occidente del país. Mi propuesta fue 35% más barata porque eliminé todos los intermediarios. Yo diseñaba, yo compraba la tela directo de fábrica, yo supervisaba la producción, yo empacaba, yo entregaba. Ese contrato de 6 meses me dejó 480,000 pesos de ganancia neta después de impuestos. Con ese dinero compré mi primera propiedad comercial estratégica, un local de 300 metros cuadrados en Plaza del Sol que renté inmediatamente a Farmacias Guadalajara por 35,000 pesos mensuales con contratos de 5 años. Después vino el segundo local en Plaza Andares, 40,000 pesos mensuales. El tercero en Galerías Guadalajara, 30,000 pesos. Para cuando Roberto me humillaba en público, yo tenía 12 propiedades comerciales generando 380,000 pesos mensuales de puras rentas. Más de lo que el taller de Roberto ganaba en 3 meses. Pero mi jugada maestra fue la bolsa de valores. Como contadora entendía los estados financieros mejor que el 99% de la gente. Invertí en empresas sólidas mexicanas cuando nadie las quería. América Móvil a 60 pesos, ahora vale 200. Cemex a 30 pesos, ahora vale 120. FEMSA a 80 pesos, ahora vale 300. Compré euros cuando estaban a 18 pesos mexicanos, los vendí a 24. Solo esa operación me dejó 800,000 pesos limpios. La empresa creció hasta tener 80 empleadas trabajando en 2 turnos completos. Mis clientes no eran tienditas locales, eran Target, Ross, Burlington, TJ Maxx, empresas americanas que pagaban en dólares por adelantado sin chistar. Mi cuenta en Bank of America llegó a 1,2 millones de dólares mientras Roberto seguía creyendo que yo no sabía ni usar una calculadora. ¿Por qué nunca le revelé la verdad a Roberto? Por supervivencia pura. En mis 20 años como contadora vi docenas de mujeres perder todo cuando los maridos descubrieron su dinero. Cuentas vaciadas, propiedades robadas con firmas falsas, empresas destruidas por venganza. No, yo no iba a ser una estadística más.
Cada documento, cada contrato, cada peso estaba blindado legalmente con una estructura corporativa impenetrable. 3 abogados mercantilistas revisaban cada movimiento. Todo legal, todo perfecto, todo intocable. No vas a creer lo que pasó cuando llegó el momento de la verdad en ese tribunal. El momento de la verdad absoluta llegó exactamente a las 11:47 de la mañana cuando el juez Martínez, después de escuchar las risas burlonas y comentarios despectivos de Roberto y su abogado junior durante 45 minutos de tortura, finalmente habló con voz cansada y aburrida, como quien hace un trámite más. Bueno, pues, procedamos con la declaración patrimonial de bienes para el divorcio de acuerdo al artículo 323 del Código Civil. Señor Roberto Hernández, declare bajo protesta sus propiedades y cuentas bancarias. Roberto se levantó con esa arrogancia de gallo de rancho que yo conocía tan bien. Sacó el pecho, se acomodó la corbata de seda italiana y comenzó con voz fuerte para que todos escucharan. Señor juez, declaro bajo protesta de decir verdad que poseo el taller mecánico Hernández e hijos valuado en 2 millones de pesos. La casa familiar de la colonia Providencia valuada en 3 millones, 2 vehículos con valor total de 800,000 pesos y aproximadamente 200,000 pesos en mi cuenta bancaria de Banamex. Como puede ver su señoría, he sido el único proveedor económico real de esta familia durante 35 años consecutivos de trabajo honesto. Su abogado de traje caro agregó rápidamente con tono condescendiente y burlón. Y dado que la señora Elena no tiene bienes propios ni ingresos comprobables de ningún tipo, ni siquiera una cuenta de ahorros de 1,000 pesos, mi cliente generosamente ofrece una pensión alimenticia de 5,000 pesos mensuales durante 2 años. Es más que justo considerando las circunstancias. Roberto agregó riéndose. Es que su señoría, mi esposa estudió contabilidad, pero nunca ejerció realmente. Ha sido ama de casa toda su vida. Vive de lo que yo le doy. El juez se volvió hacia mí con desgano visible. Señora Elena Mendoza, declare sus bienes si es que tiene alguno. Me levanté despacio, muy despacio, sintiendo cada segundo. Abrí mi bolso negro viejo y saqué una carpeta de cuero italiano que había comprado específicamente para este momento. Señor juez, aquí está mi declaración patrimonial completa, auditada por el despacho González, Hernández y Asociados, el más prestigioso de todo Jalisco. Son 47 páginas que incluyen estados financieros auditados, escrituras certificadas y estados de cuenta bancarios sellados. Le entregué el documento. El juez comenzó a leer con fastidio, pero su expresión cambió dramáticamente en la segunda página. Se quitó los lentes, los limpió nerviosamente con su corbata, se los volvió a poner. Leyó la tercera página, la cuarta, se quedó congelado en la quinta. Roberto seguía sonriendo haciendo gestos graciosos a su abogado que revisaba su celular. Señora Elena Mendoza, dijo el juez con voz completamente diferente, ahora con respeto. ¿Puede confirmar bajo protesta de decir verdad que es usted propietaria única del 100% de las acciones de Textiles Mendoza Sociedad Anónima de Capital Variable? Sí, señor juez, lo confirmo bajo protesta de decir verdad. En ese momento todo se volvió lento como en las películas. Vi como la sonrisa de Roberto comenzaba a congelarse en su cara. Su abogado dejó de ver el celular y levantó la vista. La secretaria dejó de teclear. El otro abogado que esperaba su turno se acercó a escuchar. Hasta el policía de la entrada se asomó. El juez continuó con voz cada vez más fuerte, con activos totales según este balance auditado de 14,750,000 pesos mexicanos. Correcto, señor juez. Roberto se giró hacia mí violentamente. Su cara empezaba a ponerse roja como jitomate maduro. ¿Qué chingados es esto, Elena? El juez lo cayó con la mano y siguió leyendo. Y es propietaria de 12 locales comerciales en Plaza del Sol, Plaza Andares, Galerías Guadalajara y Plaza Patria. Sí, señor juez, con un valor total de mercado según avalúo de 23 millones de pesos. El abogado de Roberto se puso de pie tambaleándose. Debe haber un error, señor juez. Esto es imposible. Yo investigué y ella no tiene nada. El juez ignoró la interrupción y continuó leyendo en voz alta para que todos escucharan claramente. Cuenta de inversión en Grupo Financiero Banorte con saldo de 8,640,000 pesos. Cuenta en euros en Banco Santander España por 1,200,000 euros.
Cuenta en dólares en Bank of America por $800,000 americanos. Roberto tuvo que sentarse porque las piernas le fallaron. Su cara había pasado del rojo al blanco papel. Sus manos temblaban tanto que tiró el vaso de agua. Su respiración se volvió agitada como si hubiera corrido un maratón. No puede ser, repetía como disco rayado. El juez hizo una pausa dramática, me miró, miró a Roberto y declaró con voz solemne: total del patrimonio declarado de la señora Elena Mendoza, 3.245.000 euros al tipo de cambio actual, más las propiedades en México. Señora Mendoza, usted tiene un patrimonio total documentado y auditado de 68 millones de pesos mexicanos. El silencio en la sala era total, absoluto, sepulcral. Podías escuchar la respiración entrecortada de Roberto. Su abogado había dejado caer su pluma Mont Blanc de 20,000 pesos que rodó hasta mis pies. La secretaria tenía la boca abierta. El otro abogado sacó su celular para grabar. Señor Hernández, continuó el juez ahora con una sonrisa de satisfacción. Dado que los bienes de la señora Elena fueron adquiridos a través de su empresa constituida con su nombre de soltera y manejados de forma completamente independiente con documentación perfecta e irrefutable, usted no tiene derecho a un solo peso de este patrimonio. De hecho, según el artículo 289 del Código Civil, dado que ella sí contribuyó al hogar mientras generaba este patrimonio, ella tiene derecho legal al 50% de los bienes que usted declaró. Roberto intentó hablar, pero solo salió un sonido ahogado como si se estuviera ahogando. No, no, no puede ser. Ella es una mantenida. No sabe nada de negocios. Esto es un fraude. El juez golpeó con su martillo. Orden. Señor Hernández, estos documentos están perfectamente auditados y certificados. No hay fraude alguno. Usted le debe legalmente a la señora Elena aproximadamente 3 millones de pesos por la mitad de sus bienes conyugales. La pensión alimenticia que generosamente ofreció no será necesaria. De hecho, si la señora quisiera, podría pedirle a usted pensión alimenticia. Me acerqué lentamente a Roberto, que me miraba como si me viera por primera vez en su vida. Me agaché hasta quedar a la altura de su oído, y le dije suavemente para que solo él escuchara. Roberto, ¿recuerdas cuando decías que yo no entendía de dinero real? Tenías razón en una cosa. No entendía cómo alguien podía ser tan estúpido de menospreciar a la mujer que lo amaba. Disfruta tu nueva vida con Claudia y tus 5,000 pesos mensuales. Yo disfrutaré mis 68 millones de pesos. Por cierto, tu taller vale menos que lo que yo gano en un mes. Adiós, perdedor. ¿Cómo crees que reaccionó cuando se enteró de todo lo demás que había planeado? Han pasado exactamente 2 años desde ese glorioso día en el tribunal que cambió mi vida para siempre. Hoy vivo en un penthouse espectacular de 400 metros cuadrados en Puerta de Hierro que compré al contado por 8 millones de pesos. Cada mañana, mientras tomo mi café Blue Mountain de Jamaica, que cuesta 3,000 pesos el kilo, en mi terraza con vista panorámica de toda Guadalajara, pienso en cómo el universo finalmente hizo justicia. Roberto tuvo que vender su adorado taller mecánico en 1,800,000 pesos para pagarme los 3 millones que me correspondían del divorcio. Claudia, su gran amor verdadero, lo abandonó a las 2 semanas exactas cuando se enteró que ya no tenía dinero ni negocio. Ahora Roberto vive con su hermana María en un departamento de 2 recámaras en Tlaquepaque. Lo encontré hace un mes en el Soriana comprando frijoles y aceite con cupones de descuento. Se veía 20 años más viejo. Me pidió perdón llorando como niño chiquito ahí entre los pasillos. Por favor, Elena, perdóname, fui un idiota, no sabía lo que tenía. Le di 500 pesos y le dije: para tus frijolitos, Roberto. Para que no digas que la vieja inútil nunca te dio nada. Mis hijos cambiaron su actitud como por arte de magia cuando se enteraron de mi fortuna. Carlos, que decía que yo era una parásita, ahora me llama 3 veces por semana. Mamá, perdóname por favor. No sabía quién eras realmente. Fui un idiota igual que mi papá. Le pagué su maestría completa en Barcelona, 120,000 euros, pero con condiciones. Contrato firmado ante notario. Tiene que trabajar medio tiempo, mantener promedio de 9 y pagarme el 50% cuando empiece a trabajar. Sofía abrió su boutique con un préstamo que le hice. 300,000 pesos al 10% de interés anual. Es negocio, mija, le dije claramente.
Tu papá me enseñó que la familia y el dinero son cosas separadas. Mi empresa ahora se llama Grupo Textil Mendoza. Tenemos 150 empleados directos, 3 fábricas, exportamos a 14 países. El año pasado facturamos 120 millones de pesos. Acabo de firmar un contrato con Tarjeta USA por 10 millones de dólares anuales. Tengo 23 propiedades comerciales que generan 1.200.000 pesos mensuales de puras rentas. Mi portafolio de inversiones creció a 5.2 millones de euros. Pero lo más importante no es el dinero. Lo que realmente vale la pena es que ahora ayudo a otras mujeres a liberarse. Creé la Fundación Elena Mendoza que da microcréditos, sin intereses a mujeres violentadas económicamente. Hemos ayudado a 342 mujeres a iniciar sus negocios. Doy conferencias mensuales gratuitas donde enseño contabilidad básica, estrategia empresarial y, sobre todo, cómo proteger tu dinero de maridos abusivos. La semana pasada di una conferencia magistral en el TEC de Monterrey. 500 mujeres llenaron el auditorio. Al final, una señora de unos 50 años se acercó llorando. Señora Elena, llevo 30 años aguantando humillaciones. Mi marido dice que soy una inútil que no sirve para nada, que sin él me moriría de hambre. La abracé fuerte y le dije, escúchame bien, la mejor venganza no es el odio, es el éxito en silencio. Empieza hoy, aunque sea vendiendo tamales como mi mamá. Guarda cada peso, aprende, invierte, crece. Y cuando tengas tu libertad económica, decides si se lo dices o simplemente desapareces con tu fortuna. Roberto me mandó una carta de 5 páginas el mes pasado. Decía que ahora entendía que el verdadero idiota era él, que tuvo una reina y la trató como sirvienta, que tuvo una genio empresarial y la llamó tonta, que perdió lo único valioso de su vida. Le respondí con un mensaje de WhatsApp. Roberto, no perdiste nada porque nunca tuviste nada. Yo nunca fui tuya. Siempre fui mía. Solo tardé 35 años en recordarlo. Nueva regla. No me vuelvas a contactar o mis abogados se encargan. Hoy a mis 64 años viajo por el mundo en primera clase. Tengo un novio italiano de 58 años, Stefano, que tiene su propia empresa y me trata como la reina que soy. Mis 6 nietos estudian en el colegio americano con colegiatura de 30.000 pesos mensuales que paga su abuela, la del mercado. Y cada noche duermo en paz sabiendo que nunca más necesitaré de ningún hombre para existir. A todas las mujeres que me escuchan desde sus casas, sus trabajos, sus luchas diarias, grábense esto con fuego. Nunca es tarde para empezar. No importa tu edad. No importa si te menosprecian. No importa si dicen que no sirves. Tú vales oro. Eres capaz de todo. Y cuando logres tu libertad, no olvides ayudar a otra mujer. Porque esa es la verdadera venganza contra el machismo. Cuéntame de qué ciudad de México o Latinoamérica me estás escuchando. ¿Hubieras esperado 20 años como yo o hubieras actuado antes? Comenta ahora mismo y comparte con esa amiga que necesita escuchar esta historia urgentemente. Porque todas conocemos a una Elena esperando su momento de brillar con luz propia.